Bueno, ¿estamos? Vamos a arrancar. Ya no digo. ¿Escucha o no? Bien. Bien. No sé si me están escuchando. Bueno, gracias. Voy a partir la pantalla. Vamos de nuevo. Día a todos los presentes y los que están ausentes, pero virtualmente presentes, que es equivalente a estar presente. Vamos a trabajar hoy con el convenio multilateral. Tengo entendido que todavía no teniendo clases teóricas, lo cual ese conocimiento que ustedes vienen adquiriendo nos va a ser útil a la hora de analizar trabajo práctico, que en este caso es el EP número 15. Todo lo que es la referencia normativa, porque lo que pretende, aplicamos un caso práctico, no es ni más ni menos que ponerle números a conceptos, por eso es un caso práctico, para que a la hora de analizar o abordar un tema lo abordemos integralmente desde la legislación y desde la técnica fiscal. Y la referencia normativa va a ser en este caso muy importante para entender el sentido de la solución que por lo menos nosotros tenemos por acá. Así que estoy compartiendo toda la pantalla, estoy compartiendo desde Infolen lo que sería el ámbito de aplicación del convenio multilateral, y me parece oportuno podemos leer. Dice, artículo 1, las actividades a que se refiere el presente convenio. Tengamos presente que el convenio es un acuerdo entre las 23 jurisdicciones provinciales y la CABA, un acuerdo de naturaleza política para atribuir base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos para contribuyentes que tributen bajo la modalidad de convenio multilateral, estén en el régimen general o estén en regímenes especiales. Y ese acuerdo lo han firmado los signatarios de las distintas jurisdicciones para contribuyentes que justamente desarrollen actividades en distintas jurisdicciones y en más de una. Dice que el artículo 1, las actividades a que se refiere el presente convenio son aquellas que se ejercen por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas de actividad, en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos por provenir de un proceso, y esto es importante, único, económicamente inseparable o imprescindible, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas, ya sea que las actividades las ejerce el contribuyente por sí o por terceras personas, incluyendo las efectuadas por intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes, etcétera, con o sin relación de dependencia. Así se encuentran comprendidas en él los casos que se configuren en alguna de las siguientes situaciones. Y estas situaciones son meros ejemplos, digamos, son a título ejemplificativo, taxativo, que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en otras u otras, ya sea total o parcialmente. Inciso B, que todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen en una o varias y la dirección y administración se ejerce en otras u otras. C, que el asiento principal
de las actividades en una jurisdicción y se efectúen ventas o compras en otra u otras. Y D, el asiento principal de actividades esté en una jurisdicción y se efectúen operaciones o prestaciones de servicios respecto a personas, bienes o cosas realizadas o utilizados económicamente en una u otra jurisdicción. Cuando se hayan realizado gastos, ya vamos a ver que la realización de gastos es importante a los fines de la presencia en la jurisdicción o poner el pie a otra jurisdicción. Cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables a los efectos del artículo 3, es decir, que el artículo 3 nos va a determinar cuáles gastos son computables y cuáles son no computables, y eso es taxativo, pero vinculado con actividades que efectúa el contribuyente en más de una jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este convenio, cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso, y habla de correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etc. ¿A qué alude este último párrafo? ¿Cómo lo denomina la doctrina? Ustedes lo pintan en teoría, y no nos preguntaría. Venta entre ausentes. Bien, operaciones entre ausentes. ¿Y cuál es la característica fundamental de las operaciones entre ausentes? Y por oposición a operaciones entre presentes, quienes concertan la operación no se ven físicamente, se ven a cara. Y ahí nos habla de las redacciones del siglo XX, de telégrafo, teletipo, teléfono, puede ser fax, no sé si son de la época de fax, pero depende de mi papá, por ejemplo, se manejaba con fax hasta el año 2013. Era una señora grande. Pero bueno, las operaciones, digamos, que sean entre ausentes, que no se vea la cara, es muy importante a tal fin atribuirle el ingreso a alguna jurisdicción por esa operación. Entonces, los criterios para la localización de ingresos habrá que tenerlos en cuenta a los fines de asignar base imponible a alguna de las jurisdicciones, dado que el convenio lo que hace es una mecánica de atribución de base imponible a las distintas jurisdicciones provinciales que después cada una le dará, y ahí termina la historia, cada una después le dará tratamiento según su código fiscal, las grabará, las eximirá, las grabará, etcétera, dependiendo de la política fiscal que tenga cada jurisdicción provincial y la cava. Entonces, ¿cuál es el criterio por excelencia de localización de ingresos? ¿O cuáles le vienen diciendo en teoría que se usa? Me preocupa pensar el vector de conexión inestable acá. Antes se utilizaba mucho un criterio que era el lugar donde se concertaban los negocios, lugar de concertación del contrato del negocio. Ese criterio beneficia, por supuesto, a las grandes jurisdicciones, porque las grandes jurisdicciones tienen los grandes, digamos, contribuyentes también, grandes jurisdicciones. Pero bueno, iban desmedro de otras jurisdicciones. Entonces, después se empezó a utilizar más el domicilio del adquirente, si se trata de compra de bienes y si se trataba de prestaciones de servicios, el lugar donde se efectúa la prestación de servicio. Pero se fue ayornando un poco el criterio de localización de ingresos y bueno, ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo el trabajo práctico, el cual vamos a empezar a analizar algunos temas. Se trata de un sujeto que es SRL,
como es SRL, eléctrica SRL. ¿Tienen el planteo? Así me siguen con la lectura, si no lo vamos viendo desde acá. Eléctrica SRL es, al ser una sociedad comercial, lleva libros, es importante decir de qué tipo de sujeto se trata y si lleva o no registraciones contables y se permita confeccionar balance. Tiene fecha de ejercicio comercial el 31 de diciembre de cada año. Entonces, como la mayoría de estos sujetos, elige como fecha de cierre de ejercicio el 31 de diciembre. Esto va a ser importante al fin de la confección de los coeficientes de ingreso y coeficiente unificado, cuya actividad principal es la reventa de artículos de electricidad. Dice que tiene la sede legal, administrativa y local, y un local de ventas, digamos, en Salta Capital. Es importante también dónde se asienta y la sede del régimen especial. Un porcentaje o coeficiente. La especiales que están previstos del 6 al 13, y de no ser así, bueno, entrará por el artículo 2 del régimen general. También tiene locales de ventas, y esto nos da la pauta de que es multijurisdiccional el contribuyente, en las provincias de Jujuy y Tucumán. Tenemos que estar atentos cuando se trata de un contribuyente de convenio a si hay inicio o cese de actividades en otras jurisdicciones, porque puede pasar tranquilamente de que se dé una operación con un sujeto de extraña jurisdicción y quizá tengamos que atribuirle base imponible a esa jurisdicción pese a no estar inscrito en principio en esa jurisdicción. Existe un formulario que es el CM01, y lo nombramos cuando vimos el práctico anterior de actividad económica, donde es un formulario de inscripción a la tributación de ingresos brutos bajo la modalidad de convenio y donde figuran las jurisdicciones intervinientes. Nos brinda, dice, la siguiente información a los efectos de la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos bajo el régimen del convenio multilateral por el anticipo, o sea, la declaración jurada correspondiente al mes de octubre. ¿Y cuándo cerraba ejercicio este sujeto SRL? En diciembre. Con lo cual nosotros ya supone que vamos a tener ya los coeficientes armados. Los importes consignados son netos de IVA de corresponder y según los datos del balance, ¿qué nos interesará a nosotros? Ver el balance del cuerpo de estado contable. El estado de resultado. ¿Por qué? Porque en función del estado del resultado vamos a analizar ingresos, primero, gastos después, vamos a ver cuáles son computables, cuáles son no computables, y esos computables vamos a ver después cómo los distribuimos. Entonces, según balance cerrado, dice del 31 de diciembre, tenemos unas ventas, correspondientes llamadas A, B, C, D, E, A. Así sucesivamente hasta la F. Partimos de las ventas y llegamos a un resultado del ejercicio o una utilidad. Si no me equivoco, había una suerte de error. Había una suerte de error en la suma del primero. Ventas, 2.530.000, menos costo de venta, 1.200.000, utilidad bruta, diferencia 1.330.000. ¿Sí?
Ahí lo marqué con rojo. Después tenemos lo que son gastos administrativos, donde vamos a tener, digamos, los gastos de administración por un lado, gastos de comercialización, como es en los estados contables normalmente, ¿sí? Hay que buscar información analítica, por eso la necesidad de recurrir a las notas, gastos de comercialización y resultado financiero por tenencia o gasto financiero. Otro ingreso por venta de bien de uso, vamos a ver primero los ingresos positivos, ¿sí? Por eso salen resaltados, son costos de venta y utilidad bruta. Bueno, estoy sin mouse, así que estoy usando el mouse táctil. Paciencia. Decía que vamos a ver los positivos. Esto de la venta de bien de uso ya lo vimos en el práctico 14, en el anterior de actividad económica, y vimos que es un ingreso no grabado porque no refleja actividad, un ingreso bruto. Bueno, acá estamos haciendo atribución de base imponible a los fines del impuesto sobre los ingresos brutos, pero tributando bajo la modalidad del convenio. Es el mismo tratamiento. Y el RECPAM, en este caso, que tendremos que aislarlo, que es positivo, en este caso los 180.000. Costos de egresos, 600 pesos, que seguro serán gastos de escasa significación. Y llegamos a un resultado del ejercicio de 562.400. Entonces vamos un poco a ver el esquema de solución. Dentro de lo que es la determinación en función de los ingresos, haciendo uso de las referencias normativas que recién al inicio les comentaba, son importantes. Artículo 2, artículo 5, vamos a tener los anexos correspondientes a la RG interpretativa y, bueno, citados algunos artículos más, que después lo pueden leer. Un detalle, como les decía, vamos a tener los importes totales, los mismos que salen del estado de resultado, ¿sí? Vamos a marcarlo con otro color. Y una parte será no computable, otra parte será computable, y esa parte que sea computable, puede ser toda también, cómo se va a distribuir en las distintas jurisdicciones. El contribuyente tenía la sede en Salta, fíjense, y actuaba en Salta, Jujuy y Tucumán, o así decía que estaba inscrito. Sin embargo, cuando vamos a ver esta planilla, tenemos una atribución para Formosa de base imponible de ventas. Entonces, vamos a ver qué pasó y por qué esto es así. Vamos a ver el punto o la nota, vuelvo, la nota A del planteo. Dice que las ventas se distribuyeron de la siguiente manera. Para Salta, 1.500.000 incluye ventas por 150.000 acordadas en Salta. Perdón. Está muy sensible. Decía ventas de Salta 1.500.000, y dentro de ese 1.500.000 incluye ventas por 150.000 que fueron acordadas en Salta a clientes domiciliados en Córdoba y entregadas en los depósitos de Salta. O sea, dentro de las ventas tenemos ventas de montador en Salta y tenemos una venta a la cual tenemos que prestarle especial atención dado el domicilio del adquirente, que es de otra jurisdicción, en este caso Córdoba. Pero nuestro contribuyente, que es la SRL, hizo gastos
porque los gastos son los que dan el sustento territorial, habrá hecho gastos en Córdoba a los fines de intentar penetrar en esa jurisdicción. Bueno, tendremos que analizarlo. En este caso, pareciera que vino esta gente de Córdoba, compra las mercaderías y se las lleva, como si fuera, como dije recién, una venta también de mostrador. Pero vamos, dentro de lo que son gastos de comercialización, a ver si hay publicidad en esa jurisdicción. Entonces, síganme con la llamada B, por favor, de gastos de comercialización. Vamos a ver. Dentro del rubro se encuentran los siguientes conceptos. Bueno, hasta ahí no nos dice nada, pero vamos a ver la publicidad. Hay publicidad por 53.000 pesos de gasto. Tenemos después que analizar si son gastos computables, no computables, en función de lo que diga el artículo 3 del convenio a los fines de la computabilidad o no de esas derogaciones. Pero incluye 10.000 pesos en gastos originados por publicidad y propaganda radial y gráfica. Propaganda radial y gráfica en la ciudad de Formosa. Y 43 a la campaña de promoción en Catamarca. O sea que acá ha habido una clara y manifiesta intención de operar en Formosa a través de publicidad radial y gráfica y operar también en Catamarca. Puede ser que haya hecho la publicidad en radios locales, no necesariamente en un diario, puede ser diario que se comercializa en todo el país, ¿sí? Clarín, por ejemplo, La Nación. No, acá directamente se incurre en gastos de publicidad para Formosa y para Catamarca. Con lo cual nos da la tranquilidad de que todas las ventas estas del mostrador son atribuibles a Salta, que es el lugar donde se produjeron. Entonces, ¿los ingresos por ventas son computables o no computables? Todos computables. Y de esos ingresos por venta estábamos analizando la primera, Salta. Todas las ventas de Salta van para la jurisdicción, entonces Salta, porque las de los clientes de Córdoba vinieron por medios propios a los depósitos de Salta y se llevaron las mercaderías. Vamos a ver qué pasa con la siguiente. De Tucumán no tenemos ningún otro dato más que montos, 700.000. Haremos 700.000 a Tucumán. Y en Jujuy tiene una particularidad, dado que el monto totaliza 330.000 pesos, pero de esos 330.000 incluyen 30.000 que fueron acordadas a través de la página web y efectuado por clientes domiciliados en Formosa. ¿Vieron cuando introdujimos el ámbito de aplicación y hablamos un poco de las operaciones de ausente y quedaba un etcétera muy grande ahí? Ese etcétera ha sido llenado fundamentalmente, y menos mal que los signatarios del convenio lo han puesto a título ejemplificativo, digamos, a la enumeración, han hecho una enumeración no taxativa, dado que las operaciones de ausente hoy la mayoría se completan así, por internet. Los gerentes tienen su página y reciben pedidos, cotizan, incluso tienen para directamente hacer el pago, ¿sí? Haciendo un clic, lleva un link, completan con tarjeta de débito o tarjeta de crédito y se compra sin verse la cara, digamos, que la característica. Y encima
los clientes están domiciliados en Formosa y no es que fueron hasta Jujuy a comprar, sino que directamente compraron a través de la página web. En este caso, de la página web de, ¿cómo se llamaba? Eléctrica SRL, pero de la sucursal, porque tenía sucursal en Jujuy. Entonces atribuyo esas ventas vimos de publicidad radial y gráfica en forma en pesos. Recording stopped. Recording in progress. Vuelvo. ¿Me escuchan? Se había desconectado. Vuelvo a compartir. Pues si no se escuchó, decía que los 700.000 eran todo atribuibles a Tucumán y de Jujuy, porque eran ventas de esa jurisdicción, 30 para Formosa, por el tema del gasto de publicidad incurrido para promocionarse en esa jurisdicción. Todos los ingresos, todo computables. El total de computables tiene que coincidir con el total que hacemos esa distribución, o no computable no juega. Con venta de bien de uso. Profe, Sí. si no hubiera esos gastos en publicidad, igualmente lo atribuyo a... Yo tengo que sí. En ese caso sí. Porque está comprándolo, digamos, por el medio elegido, por internet. Sí. Con respecto a la venta de bienes de uso, habíamos dicho que se trataba de un ingreso no computable. ¿Por qué? ¿Por qué era un ingreso no computable? Porque no refleja actividad. Entonces, directamente no juega, no hacemos ninguna distribución al respecto. Con respecto al RECPAM, la misma consideración que RECPAM. El tema de los balances hay que presentarlo en moneda homogénea, es decir, expresada, lo cual el resultado por exposición en el cambio del poder adquisitivo de la moneda, hay que aislarlo y darle el tratamiento no computable. Del total de ingresos, entonces, de los 2.753.000, tenemos no computable 223 y computable 2.530.000. Esos 2.530.000 computables, tenemos para Salta los mismos números, ¿sí? 1.500.000, 300 para Jujuy, 700 para Tucumán y 30 para Formosa. Es decir, que tenemos 2.530.000. Hasta ahí estaríamos en condiciones de armar un coeficiente de ingreso. Y estos coeficientes se arman con 4 decimales. No es caprichoso o antojadizo por parte nuestra
trabajar con 4 decimales, sino que así dice la comisión arbitral que hay que hacerlo. Pero fíjense que ¿cuánto es el total de Jujuy? 300.000. Y la solución dice tal sin Jujuy 2.230.000. Es decir, que a los 2.530.000 se le resta el total de ingresos atribuido a... ¿Por qué es así? Vamos a ver si nos da algún dato con respecto a eso. Porque hasta ahora eso no salió. Entonces, en otros datos, dice, durante el mes de octubre, que es el mes que estamos dando la liquidación, el corriente año sucursal en la jurisdicción de Catamarca, bueno, ya atribuimos o todavía, a ver, no apareció, todavía no apareció Catamarca. Dice, durante este mes, digamos que es octubre, del corriente año, se habilitó Catamarca y un inicio de actividad en Catamarca, y asimismo, en el mes de agosto se cerró la jurisdicción de Jujuy. O sea que hace 2 meses que no opera contribuyente en Jujuy. Estamos liquidando octubre. Cerrábamos cuando? En diciembre. Con lo cual hacemos los cohetes sin tener en cuenta, a Jujuy le vamos a poner 0, le hacemos cuenta de Salta. ¿Qué quiere decir? Yo divido el 1.500.000 entre los 2.230.000, tengo un 0,6725. Y respectivamente armamos el coeficiente. ¿Alguna duda respecto a este tema de ingresos hasta acá? Y tenemos una llamada A para Formosa, que vimos recién, que existe sustento territorial, dice, por el fax enviado y la publicidad efectuada. No me acuerdo en qué momento hablábamos del fax, pero bueno, el de la publicidad sí. Pero en medio de que se trató de una operación entre ausentes, que es lo que me preguntaba recién vos. Ahora, sí. No entiendo bien, digamos, en qué momento se... ¿Cómo en qué momento? Mira, esto se hace a fin de año, se hizo fin del año pasado. No entiendo bien. Estamos utilizando información pasada a los fines de hacer los coeficientes. Por mes. En realidad no se elaboran los coeficientes todos los meses. Específicamente hablando, se elaboran los coeficientes a partir del mes de abril, para los que cierran en diciembre. Nosotros estamos haciendo de cuenta, digamos, que estamos situados en el mes de abril. Pero en realidad no se hace todos los meses, sino que una vez que tenemos los coeficientes, directamente los aplicamos. Gracias. Por favor. Creo que eso ya lo habían visto en la teoría. Vieron que los 3 primeros meses del año siguiente seguimos utilizando coeficientes. ¿Por qué?
Porque si cierra en diciembre, ¿cuándo va a tener el balance para ser sometido a consideración de la Asamblea? En el mejor de los casos, en abril. Incluso gastos como honorarios de retribución a la gerencia y todo, normalmente no se encuentran dentro de lo que es el balance, no pasan por el estado de resultados directamente, tenemos que verlo en el estado de evolución. Bueno, así como hicimos, ya vamos a ver eso también. Así. De una impresora. ¿No? Así como hicimos, vimos el tema ingresos, ahora vamos a entrar en el tema gastos, por lo cual me parecería oportuno leer un poco lo que es el artículo 3 a los fines de analizar la computabilidad o no de los mismos. Los gastos a los que se refiere el artículo 2, ¿de qué el artículo 2? Régimen general, son aquellos que se originen por el ejercicio. Así se computarán como gastos, o sea, son computables los sueldos y jornales y toda otra remuneración, combustibles. Esto, lamentablemente, ustedes en algún momento se lo van a tener que aprender de memoria, ¿sí? Sueldos y jornales, toda otra retribución. Fíjense, todo cosas que denoten actividad, combustible, fuerza motriz, gastos de reparación, conservación, alquileres, seguros, y en general todo gasto de compra, administración, producción, comercialización, etcétera. También se incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley de impuesto a la ganancia. Entonces, las amortizaciones, pero según ganancia, amortización impositiva. No la contable. No se computarán como gasto el costo de materia prima adquirida a terceros, destinada a la elaboración de actividades industriales, tampoco el costo de mercadería de las actividades comerciales, y se entenderá como dice materia prima, no solamente la materia prima principal, sino todo bien de cualquier naturaleza que fuere o que se incorpore físicamente o se agregue al producto terminado, o sea, materia prima y material también. Costo de obras o servicios que se contraten para la comercialización, no computable. Publicidad y propaganda, no computable. ¿Vieron que recién atribuimos un ingreso en función de que había un gasto de publicidad? Bueno, pese a que no es computable, lo mismo de esa jurisdicción se llevó esa parte de la torre. Eso, ténganlo bien en cuenta. Todo lo que son impuestos, tributos nacionales, provinciales, municipales, impuestos, tasas, contribuciones, recargos, cambiarios, derechos, etcétera, no computables, intereses, no computables. Y, ojo con este, honorario, sueldo a directores, síndicos, socios de sociedades, en los que los importes excedan el 1% de la utilidad del balance comercial. A diferencia de lo que excede el 99% restante no computable. ¿Sí? Y ya que estamos con la lectura del 3, veamos el 4. Veamos el 4 también. Se entenderá que un gasto es efectivamente soportado en una jurisdicción cuando tenga, esto es una cuestión lógica, ¿sí? Cuando tenga una relación directa con la actividad que en la misma se desarrolle. Por ejemplo, dice de dirección, de administración, de fabricación, aun cuando la erogación que él representa se efectúe en otra jurisdicción, o sea, el pago se haga en otra jurisdicción. Se entiende que el gasto es efectivamente en la jurisdicción cuando tiene relación directa con la actividad que se desarrolla la misma, independientemente del pago, ¿sí? Así, los sueldos y jornales de otras jurisdicciones se consideran soportados en las jurisdicciones en que se prestan los servicios. Ahí nos da un ejemplo.
si los sueldos se pagan en una jurisdicción o se liquidan en una jurisdicción, pero hay empleados dependientes que trabajan en otras jurisdicciones, bueno, el sueldo de esos empleados se atribuirá a la jurisdicción donde el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Que no haya después otra historia, pero que esté en la nómina de la sucursal, supóngase de Tucumán, en un empleo de Tucumán, bueno, el gasto tanto en sueldo como en cargas sociales irá para Tucumán. ¿Me explicó, no? Así los sueldos y otras, ya lo leímos esto, se consideran soportados en las jurisdicciones en las que se prestan los servicios a que dicho gasto se refiere. Los gastos que no puedan ser atribuidos con certeza, si tenemos dudas o dificultades, se distribuirán en la misma proporción que los demás, siempre que sean de escasa significación. O sea que los gastos de escasa significación van a seguir la suerte de los demás para que mantengan los coeficientes. Caso contrario, el contribuyente deberá distribuirlo. Los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales. Otra vez me sale conexión inestable. Conexión inestable, no que yo sea inestable emocionalmente, ¿no? Ese es otro tema. Los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realice el hecho imponible. ¿Estamos hablando de fletes de compra o de fletes de venta? Gasto de transporte, dice. No queda claro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Los dos? Bueno, ya lo dejamos en suspenso y ya lo vamos a ver. Volvamos un poco al tema con el mismo esquema, ¿sí? Para armar el coeficiente de gasto en la solución vamos a tener un total. De ese total vamos a tener una parte, o sea, que no va a jugar, otra parte o todo puede ser computable. Las jurisdicciones, las mismas, estamos en el mismo mes, Salta, Tucumán, Jujuy y el alta de la jurisdicción nueva, la de Formosa, y el mismo total que tiene que coincidir con la parte computable que es la que vamos a ir distribuyendo. Y tenemos que ver, habíamos quedado dentro de lo que era esta suerte de dados resultados. Volvemos a verlo. Tenemos que analizar el costo de ventas. Habiendo sí, el costo de venta es 1.200.000. ¿Es computable o no es computable? Vamos a ver de vuelta. En principio dice que el costo no se computará como gasto el costo de la materia prima adquirida a tercero. Y este sujeto a qué se dedicaba, vendía o revendía, ¿no es cierto? No es fabricante, pero tiene una actividad comercial, no industrial, entonces tampoco el costo de las mercaderías vendidas en las actividades comerciales. Así que en principio este costo es no computable, el 1.200.000. Pero vamos a ver la nota. Vamos a leer el B. Costo de ventas. ¿Está bien dicho costo de ventas o no? Costo de mercadería vendida, costo de... ¿Está bien? ¿Y es actividad comercial? Sí. Dice que el costo de ventas, las compras de mercaderías del ejercicio fueron 1.200.000 y dentro de ese 1.200.000, dicho costo, dice, de ventas incluye fletes de compra que asciende a 140.000, siendo su distribución de la siguiente manera. Para Salta 90, Tucumán 40 y Jujuy 10. Esos 140, ¿qué son?
fletes de compra y están dentro del costo de mercadería vendida. ¿Contablemente eso está bien o no? Yo no sé contabilidad, por eso les pregunto a ustedes que por edad. ¿Sí? Contablemente está bien activar en el costo los fletes de compra. ¿Por qué? Porque se consideran todos aquellos gastos que fueron necesarios para tener, bien en este caso, las condiciones de ser vendido. Bien, trata de un gasto necesario para un gasto de compra necesario para ser vendido. Perfecto. Y ahora, dentro de lo que es impositivamente hablando, convenio multilateral, ¿qué hacemos con estos fletes de compra en este caso? Porque en principio el costo de venta, por lo que leímos en el artículo 3, 1.200.000, en principio es no computable. Y hicimos la lectura ahí tienen todas las referencias del tercer párrafo del artículo 3 del convenio. Sin embargo, dice que incluye 140.000 pesos que lo estamos tomando como computable, que son justamente estos fletes de compra. ¿Por qué? Porque, bueno, así lo ha definido la comisión arbitral, apartándose, digamos, de lo que sería una consideración como la que hacíamos recién de tipo contable y el tratamiento, digamos, de computable ese gasto, ¿no? De acuerdo a cómo se han ido incurriendo esas sumas en las jurisdicciones de Salta, Tucumán y Jujuy. Entonces notemos la diferencia, ¿sí? entre lo que sería en principio todo no computable, pero como incluye fletes de compra, esos fletes de compra sí lo tomamos como computable. ¿Estamos bien o no? Y, profe, ahí es de lo que estábamos viendo recién en el artículo 4, para los gastos de transporte. A ver, pregunta. Lo que estábamos viendo recién en el artículo 4, cuando hablábamos de gasto de transporte, yo entiendo que es más para donde estaba los gastos de transporte se atribuirán en parte igual a las jurisdicciones entre las que se realice el hecho imponible. Yo entiendo que es para fletes de venta. Estos son fletes de compra. Hay un caso de flete de venta en el práctico que creo que toma este criterio. Imperativo, por supuesto. Bueno, yo lo que hice fue marcar el 1.200.000, vieron que es como que le he puesto un borde grueso. ¿Por qué? Por ese estado de resultado. En este caso ya habíamos hecho primero que nada las ventas, ahora el costo de venta, y ahora tenemos que entrar en los gastos administrativos, que si se fijan en orden de importancia están expuestos porque tiene un monto mayor. Los gastos administrativos son 628. Entonces, ¿cuánto te cuesta manejar así táctil? Los gastos administrativos, los 628.000, dice que dentro del rubro se destacan o se encuentran los siguientes conceptos. Y tenemos, por un lado, los sueldos de cargas sociales, 108. Bueno, vamos a hacer viendo qué son y después hacemos uno por uno. Sueldo de cargas sociales, 108. Amortizaciones de bienes de uso, deben ser del sector de administración, 60.000. Honorarios a directores, 400. Y los impuestos, tasas, contribuciones, 60.000, correspondientes a gravámenes nacionales, provinciales y municipales. Bueno, vamos con el primero. Los sueldos y cargas sociales, 108. La distribución de los servicios prestados en cada jurisdicción es 52 para Salta, 32.600 Tucumán, Jujuy 23.400.
¿Computable o no computable? Ah, claro, no. Va el total y ese total nos dice cómo distribuir. Y lo vimos que con el complemento, ¿sí?, del artículo 4, en una cuestión, digamos, de orden lógico, como dije recién, efectúa o dice que hay que efectuar la distribución de acuerdo a el lugar donde se prestan efectivamente esos servicios. Dependiente trabaja. Bueno, ¿qué pasaba con las amortizaciones? ¿Qué dije yo? La contable no, la impositiva. Impositiva de acuerdo a qué? Al impuesto a la ganancia. ¿Cuál es la amortización de bien de uso expuesta en el balance contable? La contable es la impositiva. La contable. Amortización de bienes de uso 60.000. Importe computado como amortización ordinaria, dice, para la liquidación del impuesto a la ganancia. Pero la contable es 55. Y la distribución dice conforme al régimen general, perdón, a la resolución general de la comisión arbitraria entre las distintas jurisdicciones, 30 para Salta, 18 para Tucumán y 12 para Jujuy. La contable, ¿cuánto es? Y la impositiva, 30 más 18 más 12, ¿cuánto nos da? 55 o 60. 60. Eso nos da la pauta de que la amortización que tenemos que considerar es la impositiva de los 60.000 computable y distribuirlo, ya lo habíamos visto en el artículo 3, de esa manera. Dice 30 para Salta, 18 Tucumán, 12 Jujuy. Pero siempre, siempre, siempre de acuerdo al impuesto a las ganancias. Ahora, con el concepto siguiente, tenemos que tener presente que hay una limitación en cuanto al monto, a los fines de analizar la computabilidad del gasto de los honorarios a directores. Los honorarios a directores eran 400.000 y fueron asignados por acta de reunión de socios el 30 del 4 del XX+1. Nosotros cuando cerrábamos 31 de diciembre del XX. O sea que en abril se reunieron los socios en la SRL, reunión de socios, no asamblea, ¿sí?, a los fines de aprobar el balance y a los fines de aprobar las distribuciones de los resultados no asignados, y se regularon honorarios para directores y se asignan por 400.000. Retribuye a la gerencia por las tareas inherentes al cargo. Puede ser que tenga la SRL, puede ser que tenga gerente o puede ser que tenga subgerente. Acá no tenemos el dato, pero no importa, podría darse de las dos formas. Pero retribuye el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de X. ¿Cuánto puedo computar de honorarios? Hasta el 1%. Perfecto. Entonces, ¿pero el 1% de qué? ¿De cuánto? De la utilidad. ¿Qué utilidad? Ahí le estoy mostrando el estado de resultado. ¿Cuál es el resultado del ejercicio? 562.400. Bueno, vamos a ver si eso es así. Sumo a la utilidad y eso multiplico por el 1%. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Lo mismo. ¿Por qué?
Por ahí de Está restando los 400.000. Bueno, el resultado no está neto de lo... Porque el resultado de la foto del 31 de diciembre de XX y la distribución se hace el 30 de abril, supongamos, o en abril, de XX más 1. Entonces no está el gasto. ¿Me explico? Lo cual, para los fines del límite cuantitativo, hacemos así. Los honorarios que habían sido aprobados para su distribución en el 400, los sumamos a esa utilidad y a ese nivel, digamos, calculamos el límite del 1%. Total de 400.000. ¿Cuánto será computable entonces? Aquí en el cálculo. El 1% de la suma de sería 962.400. Por eso el 1% es 9.624. ¿Y por qué lo asigno todo a Salta? Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque tienes sede legal administrativa en Salta. Entonces, la gerencia está en Salta. Tendríamos que pasar a ver, tremendo el mouse táctil, tendríamos que pasar a ver lo que es los impuestos. Impuestos, tasa de contribución no computable, no computable. Mismo del artículo 3. 60.000 correspondientes a gravámenes nacionales, provinciales y municipales. 35 corresponden a Salta. 15 a Tucumán y 10 a Jujuy. Fíjense que por más que sepamos a qué jurisdicción corresponden, no son computables. Y si son no computables, ergo no los tengo que distribuir. Si ustedes totalizan hasta acá los 108, lo que estoy marcando, los 108, los 60, los 400 y los otros 60, son los 628.000 que era en el estado de resultado los gastos administrativos. ¿Sí? Así que vamos, es como que lo fuimos peinando en orden. Ahora vamos con el gasto de comercialización. ¿Cuántos son los gastos de comercialización? Dice que son 3. Tienen esta, una llamadita de bien. Algo de gasto de comercialización ya vimos. Vimos el tema de la publicidad. Entonces, se destacan los siguientes rubros. 1, publicidad. 10 eran para lo que era Formosa y 43 para Catamarca. ¿Publicidad es computable o no es computable? Porque vimos recién. no computable. No es computable. Entonces, todo, publicidad y propaganda, no. Y vuelvo a hacer la aclaración. Pese a que se hizo un gasto con la intención de penetrar en la jurisdicción de publicidad y ese gasto de publicidad es no computable a los fines de atribuir ingresos cuando hay un inicio de actividades o cuando ese gasto logra posterior y consecuentemente un ingreso, ese ingreso sí va a ser computable. ¿Sí?
porque el sustento territorial van los gastos. Con las consideraciones que hicimos recién, tenemos que analizar sueldos, comisiones y cargas sociales de viajantes, en este caso. Estos viajantes se ve que trabajan en relación de dependencia, por algo nos habla de sueldo, comisiones y las cargas sociales. Viajante comercio, 22.000. La distribución, según los servicios prestados en cada jurisdicción, vieron que vimos el artículo 4 que decía que había que tomar la distribución en ese sentido, y incluso ejemplificaba con este concepto de sueldos, 10.000, 7.000 y 3.500 para Jujuy y Formosa 1.500. ¿Sueldos es computable o no computable? Computable. Bueno, los 22.000 con la distribución que nos da 10, 7, 3.500 y 1.500 respectivamente para cada una de las jurisdicciones. Pero fíjense bien que tenemos separado, por un lado, lo que son los sueldos de empleados comunes o de administrativos, y por otro lado tenemos estos tipos de empleados. Y la recomendación profesional que voy a hacer acá es que siempre tener buenos papeles de trabajo, fundamental. ¿Por qué? Porque a un fisco se le puede ocurrir abrir una declaración jurada de, a lo mejor Tucumán no está de acuerdo con la atribución que se ha hecho de base imponible, pero se le ocurre hacer una inspección de algo que aconteció hace 2 años, una declaración jurada de 2 años atrás. Yo no me acuerdo de lo que hice ayer, no sé ustedes, o el mes pasado. Entonces, ¿cómo vamos a tener, cómo a lograr reconstruir un número si no tenemos un buen papel de trabajo? Eso es fundamental, digamos, contar con buenos papeles de trabajo, organizar la carpeta así de cliente, competente, y tener dentro de lo que es un archivo digital, supónganse el nombre del cliente, liquidación del convenio, mes tanto, y un Excel como este, por ejemplo. Eso, esa es mi recomendación. Ahora, con respecto al alquiler de un salón de venta, ¿es un gasto computable o no computable? Computable. Dice que alquila locales de ventas en Tucumán 100.000 y en Jujuy 80.000, pero que los contratos fueron firmados en Salta. ¿Por qué en Salta? El Bolívar firma en Salta. La gerencia, digamos. Y el local de la jurisdicción Salta es un local propio. Entonces, 100.000 y 80.000 son los alquileres. 180.000, 100.000 para Tucumán, 80 para Jujuy. Gasto computable. Problema con eso. Volvemos a denunciar. Acá sí tenemos fletes de venta. Los fletes de venta totalizan 35.000. Los mismos fueron realizados de la siguiente manera. Desde Salta al interior de la provincia. ¿De qué provincia? Salta. De Salta para Salta, 26.000. No, eso no habrá problema. Lo tenemos que atribuir. Sí va a haber diferencia desde Salta hacia Tucumán, con 9.000. Y eso de Salta a Tucumán es lo que veíamos en el artículo 4 recién.
que hay que atribuirlo en partes iguales para Salta y para Tucumán. Entonces, flete de venta, ¿cuánto teníamos en total? 35, son los 26 y los 9. De Salta, al interior de Salta, los 26, todo computable y todo para Salta. El gasto se realiza ahí, en esa jurisdicción. Y desde Salta a Tucumán, los 9.000 pesos también computables y atribuimos en partes iguales a Salta y a Tucumán. Y ahí tenemos seguramente la referencia normativa, artículo 4, tercer párrafo. ¿Es razonable esto? Si un flete de venta va de una jurisdicción a otra, asignar ese flete o ese gasto en partes iguales. No puede haber más kilómetros de un lado que del otro. Correcto. ¿Y qué pasa si hay una provincia por medio que también recae sobre el convenio? Si hay jurisdicciones de por medio, no importa. Lo que se analiza es mero tránsito, digamos, lo que se analiza es origen y destino. Si es razonable o no, la verdad que no lo sé. Yo me pongo a pensar que es práctico. Y el convenio fundamentalmente tenía ese propósito, la simplicidad. Ahora, si hay más kilómetros de Salta a Tucumán yendo por Salta o no, bueno, ya es otra cuestión. Se asignan igualmente en partes iguales. Lo habíamos leído, los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realice el hecho influido. No dice nada de las jurisdicciones de paso. Ahora, por la duda, si van a Tucumán, no pidan factura A de nada porque después van a aparecer convenios multilaterales. Bueno, pero ahora vieron que cambió, el otro día lo dije en una clase, no sé si era con ustedes, pero que no, el importe de identificación de gastos, se puede pedir factura al consumidor final ahora hasta 10 millones de pesos, con lo cual todos estos análisis pierden virtualidad y hay que usufructuar esa ventaja, por más que perdamos un poco de crédito fiscal o lo que sea. Porque no, después en jurisdicciones donde después tenemos que hacer magia para destruir el saldo a favor, digamos, porque no hay actividad, pero sí hay gasto, y bueno, se quieren llevar base. Otros gastos. Dice, por venta de rodado, que se encontraba afectado como bien de uso, gastó 12.000 pesos. Bueno, el ingreso por la venta de un bien, hicimos el ingreso por la venta de un bien de uso y le dimos un tratamiento. ¿Qué tratamiento le dimos? No computable. ¿De acuerdo? Vamos a la parte de ingresos, venta de bien de uso, dice no computable los 43.000. Si hay un gasto vinculado con esa venta, bueno, sigue el mismo tratamiento, en este caso también no computable, y está bien que sea así. Ahora bien, tenemos que ver el tema de los intereses. Con esto ya, ¿cuánto eran los gastos del estado de resultados? 302.000. Quitamos los gastos de administración y vamos a ir a sumarlo así. La división que dice con borde grueso, 302.000. 53, los 22, los 180, los 26, los 9 y los 12 respectivamente. Vamos a ver gastos de comercio, gastos financieros, perdón. Gastos financieros, 60.000. ¿Qué pasa con estos gastos financieros?
Recién vimos, dentro de lo que era el artículo 3 del convenio, no se computarán como gastos en los intereses. O sea que en principio, estos intereses de financiación, intereses financieros, lo que sea, son no computables. ¿Y qué tipo de intereses se trata? Bueno, dentro del rubro se destacan los siguientes conceptos, lo mismo. Intereses por préstamo bancario 40.000 pesos obtenido en Salta para la refacción del local comercial de esa jurisdicción. No computable. Son intereses bancarios. No computables los cuales. Sigamos con los gastos bancarios. Gasto bancario por mantenimiento de cuentas corrientes 6.000, según el siguiente detalle, para Salta 3.200, Tucumán 1.800. ¿Computable o no computable? ¿Por qué? Porque están soportados en las jurisdicciones en donde se encuentra abierta la cuenta bancaria. Por eso será. Eso es. Gasto bancario, dice mi compañera, que son computables porque se soportan en la jurisdicción donde está la cuenta bancaria. Las corrientes son necesarias para el negocio. Bien, las cuentas corrientes son necesarias para los negocios. ¿Qué hizo el cuarto, primer par de referencia normativa? Y también estoy de acuerdo con ustedes que son computables, pero se trata de un gasto que efectivamente se entenderá que un gasto es efectivamente soportado cuando tenga relación directa con la actividad. Y claro que la tiene en la cuenta, el corazón de la actividad. Bueno, vieron que ahora es obligatorio mucho tiempo ya la aceptación de medios de aceptar pagar con tarjetas de débito y bueno, se los multaba cuando se implementó esa medida y no la ejercían. Entenderán que un gasto es efectivamente soportado en una jurisdicción cuando tenga relación directa con la actividad que en la misma se desarrolle, aun cuando la erogación que él representa se efectúe en orden. Bien, tiene lógica. Vamos a ver el tema de que sigue, intereses financieros sobre compras del punto B. ¿Cuál era la compra del punto B? 14.000 pesos. ¿Cuál era la compra del punto B? A ver si me ayudan a... Compra con feria. ¿Ah? Compra con feria. Dentro del costo de venta. Ajá. Mercadería del ejercicio de 1.200.000, que incluía unos fletes de compra, que vimos que el costo era no computable, pero los fletes sí. Vimos que dentro de ese concepto, digamos, incluye o había o se derivaron intereses financieros por compras 14.000 pesos. Claramente este es un concepto que es no computable, porque vimos recién. Si los intereses bancarios le demos como no computables, intereses de proveedores, lo mismo. 14.000. Perdón, no había marcado lo que era del concepto anterior de los gastos de mantenimiento de las cuentas corrientes. Y vamos con los gastos de escasa significación ahora. Si es que no me he comido nada, pareciera que no. Venimos dando todo. Ahí cerramos con los financieros, que cuánto era, de acuerdo al estado de resultado,
Gastos financieros, 60.000. Los 60.000 son los 40 más los 6 más los 14. ¿Bien? Y dentro de lo que son gastos serían escasa significación, tenemos otros egresos, así como vemos para los ingresos, tenemos que ver otros ingresos, no solo los ingresos por venta. Para los gastos también tenemos que ver otros egresos. 600 corresponden gastos varios que no pueden ser atribuidos con certeza. Y esto algo leímos de gastos que no puedan ser atribuidos con certeza. En el segundo párrafo dice que los gastos que no pueden ser atribuidos con certeza se distribuirán en la misma proporción que los demás. O sea que tengo que hacer antes la distribución de los coeficientes, serían del coeficiente de gastos, tengo que hacer, digamos, construir esos coeficientes, ¿se entiende? Para que no nos alteren. Siempre que sean de escasa significación con respecto a estos casos contrarios, el contribuyente deberá distribuirlos mediante una estimación razonablemente fundada. Bien, ¿cómo hacemos en este caso? No lo tomamos, ¿cuánto era? 600 pesos. Acá no lo tomamos. Hacemos, ¿son computables o no son computables? Y son computables, pero tenemos que computarlo en la misma medida que los demás. Entonces ahí podemos tirar totales, ¿sí? Todo lo que sería, hacemos unos totales generales, total de todos los gastos, 2.190.000. Tenemos partes que son no computables, 1.629.000. Y los que sí son computables, los 560.624. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos una jurisdicción que había cesado actividad en agosto? Bueno, ¿cuáles aislamos entonces? Entonces hay que hacer un total general es 560.624. Como Jujuy ya no pertenece, digamos, a las jurisdicciones donde hay actividad, sin Jujuy le restamos los 129, ¿sí? Los 560.624 le restamos los 129.900 de Jujuy, y el total es 430.724. ¿Cuánto representa los 225 en los 430? Un 52,31%. Como dije, trabajamos los coeficientes con tanto por 1 y 4 decimales. Tenemos ya por un lado coeficientes de ingresos, de gasto. Podríamos hacer coeficiente unificado, pero nos falta los gastos, esto de escasa significación. De escasa significación, estos 600, bueno, lo distribuimos en función de los coeficientes de gasto que hicimos recién. Nos dan así 313, 284 y 2,09 respectivamente. Salta, Tucumán y Formosa en este caso. Sí, en Jujuy. Bueno, como lo estos gastos y lo hemos volvemos a construir los coeficientes sobre una base ya no de 430, 724 total, sino de 431, sumándole 600 pesos, y nos dan los mismos coeficientes de gasto. Esa es la idea, atribuirlos de tal manera de que no nos modifique los coeficientes de gasto. Pero
por el monto nos damos cuenta de que no son importantes, pero resulta que esos gastos tienen un límite y ese límite es doble y hay que tenerlo. Vamos, síganme con la solución al punto 3. Control del límite de gastos. Normativa pertinente. Resulta ser que el primer límite tiene que ser menor, digamos, al total de gastos computables sin la jurisdicción común. El primer límite tiene que ser menor al 10% del total de gastos computables. ¿Cuánto era el total de gastos computables sin considerar la jurisdicción de baja? Hoy, 431, 324. El 10% de eso es 43. Y por supuesto es menor los 600 pesos a los 43. Entonces sí cumple con el límite, no superándolo. No supera el primer límite. ¿Estamos hasta acá? O sea que no podíamos asignar con certeza 600 pesos, son gastos de escasa significación, el módulo ya nos da la pauta de eso y tiene que cumplir con dos límites. El primer límite es que sean menor al 10%, todo en su totalidad, ¿sí? Los 600 son todos los gastos de escasa significación, menor al 10% de los gastos computables. Y el segundo límite, este ya es individual, anótenlo porque no está, que no represente cada uno de los gastitos más de un 20% del 10%. ¿El 10% de qué? Del total de gastos computables, en este caso ya habiendo sacado la jurisdicción de Jujuy, que se había ido de baja en agosto y estamos liquidando en octubre. Tampoco los 600 pesos, no sé si son uno o varios, no tenemos el dato, pero ninguno supera, digamos, individualmente, es lógico, los 8.626, que es el 20% del 10% que sacamos recién. Y fíjese que dice lo mismo que le dije yo, se distribuyen en la misma proporción de más gastos, por lo tanto no afecta a los coeficientes. Bueno, ya lo vimos. Y damos por el mismo balance de los coeficientes y son iguales. 52, 31, 0,47, 34, 0,35 y 1 son los mismos. Resulta ser que el régimen general tiene una ponderación 50% en función de ingresos y 50% de gastos. Eso lo he visto en la teoría. Con lo cual, de acuerdo a la computabilidad o no que hemos analizado de los gastos computables y de los ingresos de los computables, tenemos que hacer un coeficiente unificado. ¿Cómo se construye el coeficiente unificado? Coeficiente, acá está. Coeficiente de gastos dividido 2. Una semisuma sería. Bueno, ahí tienen el resumen abajo de los coeficientes de ingreso, de los coeficientes de gasto. Si lo suman y lo dividen entre 2, tenemos los coeficientes unificados. ¿Para qué nos sirve el coeficiente? Esto se supone que lo vamos a tener que hacer un mes, como hablábamos antes, no todos los meses hacer esta determinación de coeficiente.
Nosotros acá estamos hablando de octubre, pero esta declaración jurada podría ser perfectamente la del mes de abril, que es habitual que se dé en este sentido el tema de los coeficientes. Pero ¿por qué construimos coeficientes? Para distribuir qué después, bases imponibles de qué, de ingresos brutos. Perfecto. Entonces, tenemos los resúmenes y cómo vienen las jurisdicciones. Salta 59,79, 36 y 0,85 para Formosa. Acá están. Podemos mostrar. Y nos dice la solución que para Catamarca y Buenos Aires deben ser inicio de actividades, debe haber inicio de actividad en esas jurisdicciones que vayan por base real. Bueno, vamos continuando con la solución, con la parte de otros datos. Habíamos visto que durante el mes de octubre habilitó una jurisdicción en Catamarca y en agosto había un inicio de actividades, entonces hay una nueva jurisdicción de alta que es Catamarca y a su vez en agosto ya había cesado actividad en Jujuy. Y los ingresos durante el mes de octubre fueron los siguientes. Para Salta 160.000, dice que incluye por ventas a clientes de Buenos Aires 25.000 pesos. El pedido fue realizado por un cliente a cargo de la empresa. Y a su vez dentro de esos ingresos hay un recupero de incobrables deducido correctamente el año anterior de 9.000 pesos. ¿Está bien el recupero de incobrable que figure dentro de la base imponible del impuesto a los ingresos brutos de Salta o no? Se dedujo previamente, el incobrable. Impuesto a la actividad económica tiene índices parecidos a los del decreto reglamentario del impuesto a la ganancia. No iguales, pero sí parecidos. El impuesto a la ganancia nos dice que cuando se recuperen sumas que habían sido deducidas previamente en ejercicio anterior como incobrables, son imputables al periodo donde se produzca ese recupero, es decir, donde se perciban. En ese periodo en donde se perciban. El impuesto a la económica tiene previsiones similares, con lo cual sí está bien que dentro de los 160 hay un recupero de incobrable de 9.000 pesos y hay que declarar. Con respecto a los 25.000 ahora, hay otra vez operación entre ausentes. ¿Y qué estamos tomando como criterio? Porque yo les pregunté si se usaba el domicilio del adquirente. Y yo quería que me digan qué le habían dicho en la teoría con respecto a este tema. El adquirente, bueno, no hay una pauta de localización de ingresos, pero si vale la expresión, el lugar del destino final, ¿sí? Esto viene, y en este caso se despachan en un flete y el flete está a cargo de la empresa o del contribuyente los 25.000.
Entonces, ¿cuánto era el total de ingresos? Bueno, total de ingresos, total es 286.000 acá abajo. Vamos analizando la parte de Salta. Pero punteamos ahora como tu color. Como es una operación entre la de Buenos Aires, directamente le asignamos dirección donde van, donde estén viajando esos bienes, 25.000 pesos. Profesor, o sea, quiere decirte que si ese que compra la vuelta en Buenos Aires, pero si los bienes fuera, por ejemplo, hasta Rosario. Sí, exactamente. Si hubieran ido a otra jurisdicción, tendría de inicio de actividad, en ese caso, en Rosario, en Santa Fe. Bien la pregunta. Profe, ¿Mm? ¿y hay manera de no saber eso? Lo compro. En este caso lo sabemos por el tema del gasto, del flete. Pero sí, a veces hay que no se sabe, y si no se... La labor investigativa del contribuyente se tiene que limitar hasta un cierto punto. Yo no les puedo decir a alguien que va a comprar el contador, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde te lo vas a llevar? A mí me parece excesivo. Pero si en este caso, ¿cómo es que dice? El pedido fue realizado a través de la página web y con flete a cargo de la empresa. Entonces, si hay un flete, y si hay un gasto y termina yendo, digamos, la mayoría en tránsito hacia Buenos Aires, bueno, entonces le asignamos al Buenos Aires toda la base. Después que teníamos, vamos en desorden, vamos con el orden de la solución. Catamarca, 22.000, hay una venta realizada en la jurisdicción de Catamarca. Como habíamos visto que se había hecho gasto y había inicio en esa jurisdicción, bueno, sacamos los 22.000 también en ese sentido, porque van por atribución directa, no por coeficiente, cuando hay inicio de actividades, y hasta tanto se puedan construir nuevos coeficientes, va a seguir declarando por atribución directa Catamarca. Después vean bien en qué momento, de acuerdo a los sitios, se construyen los coeficientes, como le había dado el ejemplo, septiembre, tenemos el balance recién en abril. Bueno, en abril se supone que estamos en condiciones de conseguir coeficientes. Con esos coeficientes vamos a ir trabajando todo el año, y las jurisdicciones de alta, o sea, de inicio de actividades, que ya vamos a leer un poco lo que es inicio y cese del 14, para que nos termine de cerrar la idea. Cuando inician actividades, van a declarar bastante tiempo por atribución directa. Entonces, sacando las jurisdicciones que van por atribución directa para distribuir por coeficientes, ya sacamos Catamarca y Buenos Aires, nos quedan 239.000. 239.000 hay que aplicar los coeficientes sobre el total de ingresos mensuales de cada jurisdicción. Bueno, tenemos los datos de Salta, ya teníamos Jujuy con base 0 porque había cesado en agosto. Formosa tenemos 6.000, los 286.000 los fuimos depurando, y estos 239.000
aplicándole los coeficientes para lo que sería Salta, Tucumán y Formosa. El 59,79 va para Salta, 0,3936 Tucumán y Formosa 2031,50. Acá termina lo que es convenio multilateral. Después se atribuyen las bases imponibles a cada jurisdicción. Cada jurisdicción les da, acá termina esta historia, digamos, y les da el tratamiento conforme a su código fiscal para las liquidaciones de ingresos brutos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos dice el planteo? ¿Cuáles serán las alícuotas? Y si veamos si hay ingresos directos, vía retenciones, percepciones, pago a cuenta. Acá dice que a la sociedad no le efectuaron ningún tipo de retenciones de ingresos brutos en ninguna de las jurisdicciones. Posible que eso pase, pero para no complicarla más y no es la idea, está bien hacer ese supuesto. Y hay que determinar ingresos brutos de las jurisdicciones involucradas en octubre, suponiendo la alícuota para todas 3%, salvo Salta 5% por la actividad de comercio que desarrolla la empresa. Entonces, ya tenemos la base imponible, ya atribuimos las bases a las distintas jurisdicciones, terminó ahí el convenio multilateral y empieza ingresos brutos de cada jurisdicción, todas al 3% y Salta al 5%. Y después ustedes tienen, o sea, base imponible, la alícuota e impuesto determinado, ¿sí? Solo que se tributa vía convenio multilateral y no régimen general y en la jurisdicción contribuyente local. ¿Para qué? Para evitar la múltiple imposición. ¿Por qué? Por lo que vimos, porque es un proceso único, económicamente inescindible. El contribuyente desarrolla una misma actividad en varias jurisdicciones. Y acá ustedes tienen una comparación de los ingresos reales y de los ingresos asignados. No conforme a pago Recording stopped. Recording in progress. Hola, hola. Buenas, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora volvió, profe. Hemos tenido varias desconexiones. ¿Me puede decir hasta dónde se escuchó? Estaba haciendo el cierre. Sí, estaba hablando sobre la comparación de los ingresos reales y los asignados. Ahí se cortó. Ahí nomás. Ahí se cortó, bueno. No, decía que si ustedes comparan los ingresos reales, los tres casos, para Salta, para Tucumán y para Formosa, en Buenos Aires todo el ingreso es asignado, pero la venta en realidad es de Salta. Pero los bienes viajan a Buenos Aires, se le asigna a Buenos Aires. Tratamos por base real sobre ventas reales, no hay diferencia. Pero si ustedes sigue distintos coeficientes
tributando sobre una base menor. Oiga, ojo, no es que se termina tributando sobre la misma base, los 186.000, pero se termina asignando una base menor a la real. En Salta la base real es 160 y se termina quedando con 142. Más 98 y se termina quedando con 94. Formosa lo mismo. Y en Buenos Aires, donde no habría técnicamente ventas, por esa operación entre ausentes se termina llevando 25.000. Vamos 2 segundos a ver el tema de leer el tema del artículo 14 de inicio y cese, así le queda, y con eso cerramos. Acá en el mes de octubre, que estamos tratando, no tuvo ingresos Jujuy por el tema de que se cerró la sucursal. Pero supongamos que también hubiéramos tenido página web con destino a Jujuy. ¿Se le aplicaría el mismo tratamiento que a Catamarca o podemos aplicar el coeficiente de Jujuy? Buena pregunta. ¿Vos qué pensás? No buscaría el coeficiente cero, pero no se realmente se puede. Digamos. Me dice el compañero acá, si hubiera dado la operación entre ausente en vez de Buenos Aires en Jujuy. Y en Jujuy tenemos el tema de que teníamos De cero. o sea, no es que el coeficiente sea cero, nosotros lo aislamos, digamos. Asignamos la base para Jujuy también y después consideramos, digamos, con Jujuy cero y hacemos el recálculo de los coeficientes. O sea, En ese caso, si hubiera una operación de ausente para Jujuy, lo más prudente sería asignar pero toda. un tratamiento como veníamos haciendo entre ausentes. Claro, como el mismo de Buenos Aires. ¿Qué iba a leer? Acá me quieren sacar. ¿Qué estamos en hora ya? 10. Bueno, artículo 14. Dice que los casos de iniciación o cese de actividades de una o varias jurisdicciones, en el artículo 5. El artículo 5 es que nos disparaba el 2, régimen general. La atribución de ingresos correspondientes a toda la jurisdicción. Lleva el enseñamiento. Bueno, en los casos de iniciación o cese de actividades en una o varias jurisdicciones, no será de aplicación el artículo 5 del régimen general. La atribución de ingresos correspondientes a todas las jurisdicciones en el cese de actividades se efectuará con arreglo a los ingresos brutos y los gastos realmente soportados por el contribuyente en las jurisdicciones en el año mencionado conforme corresponde. Bueno, si podemos le vamos a ver de subir a la plataforma algún mini caso de inicio y cese de actividad. ¿Sí? Yo lo voy a buscar y voy a pedir que lo comparta. La comparación entre la atribución real y lo segundo cliente. La pieza es un proceso que como siempre va a ser menor. No. Bueno, Recording stopped. libero 10 minutos antes. Una vez. Gracias. Hasta la próxima.